Hola, preciosos hermanos y hermanas, qué bendición poderles saludar en este hermoso y precioso día que el Señor nos concede, que el Señor nos regala. Qué bueno poderles saludar a usted que se conecta, que se está conectando. Y a mí me encantaría que usted en casa esté proclamando ciertamente Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Les bendigo en esta mañana. Es una grata bendición y es siempre un privilegio. Ustedes no se imaginan el gozo que podemos experimentar cuando a través de estos medios Dios nos permite llegar hasta sus casas, hasta sus hogares. Yo quiero invitarle en esta mañana que oremos a ese Dios que ha sido bueno con nosotros, cuando podemos hoy abrir nuestros ojos y poder ver la mañana, el amanecer, el poder disfrutar del aire del día. Qué bueno ha sido el Señor. Vamos a orar en el día de hoy y vamos a clamar a ese Dios bueno. Padre, de verdad que estamos muy agradecidos al saber que tú has sido bueno con nosotros, y qué bueno que podemos en esta mañana proclamar que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque eso es lo que en esta mañana has ministrado a mi corazón, y con lo que quiero hoy, Señor, también bendecir la vida de mis hermanos que en este momento, Señor, están conectados, y quienes se están conectando y llegarán a conectarse, Señor, a este espacio que hemos tomado, a través del cual experimentamos tu cuidado, tu pastoreo, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias por cada vida que está allí, Señor, cada familia allí presente, cada familia allí representada. Yo te ruego, mi buen Señor, que en esta mañana podamos todos ser bendecidos con esta tu palabra, que tu palabra realmente siga tocando, siga ministrando nuestros corazones. Y yo te doy gracias, Señor, porque no ha faltado palabra tuya, Señor, en esta congregación, en este grupo de creyentes. Señor, no ha faltado tu pan, Señor, tu pan espiritual servido a la mesa cada día. Señor, gracias por esa fuerza, gracias por ese vigor, gracias por esa valentía, Señor, que nos llenas para tener tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque es un privilegio, Señor. Muchas veces ni siquiera nosotros mismos entendemos, Señor, cómo tú manifiestas tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y gracias porque hoy, Señor, quiero ser un canal de bendición para todos y cada uno de mis hermanos, y no solo para ellos, sino para aquellos que después, Señor, de este devocional, Señor, puedan ver esta transmisión. Señor, yo no sé cuántas personas puedan hoy, Señor, ser bendecidas con esta palabra, pero te ruego que tú uses, Dios, esta palabra, y Señor, que esta palabra corra como el viento y llegue hasta los confines de la tierra, para la gloria y para la honra de tu nombre. Muchas gracias, oh Dios. Háblanos en este día, disponemos nuestro corazón para ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es casualidad que estemos iniciando, que hayamos iniciado este devocional con esta maravillosa melodía. Dios ha sido bueno. Y créame que eso es lo que quiero en esta mañana compartir con cada uno de ustedes. Ese es mi tema en el día de hoy. Dios es bueno. Yo quiero que usted pueda en esta mañana, en el nombre del Señor, establecer esa verdad. Mire que eso no es simplemente una expresión, es una verdad. La Biblia está cargada de verdades. La Biblia no nos presenta sugerencias, la Biblia no nos presenta ideas, la Biblia no nos da simplemente pensamientos. La Biblia es un libro de verdades absolutas, y una verdad absoluta con la que los hijos de Dios debemos convivir y debemos establecer en nuestra vida es que nuestro Dios es bueno. Definitivamente Dios es bueno. Satanás siempre ha hecho creer, y Satanás siempre ha querido que los seres humanos piensen y crean que Dios es bueno, que cada cosa incorrecta, cada cosa mala que sucede entonces es Dios. Dios es malo porque entonces Dios manda pestes. Dios es malo porque Dios permite la muerte. Dios es malo porque Dios permite la enfermedad. Dios es malo porque Dios manda esto. Pues yo quiero en este día, a través de esta verdad que vamos a estudiar, que usted y yo podamos ser unos portadores, unos proclamadores de que nuestro Dios
es bueno, Dios es bueno, y eso es lo que la Biblia nos dice, porque cuando decimos que Dios es bueno, no es porque el pastor Johnny lo dice que Dios es bueno, no, la Biblia va a certificar, la Biblia va a dar por sentado de que Dios es bueno, la Biblia no nos va a sugerir que Dios es bueno, la Biblia no va simplemente a lanzar una frase diciendo que Dios es bueno, la Biblia va a constatar, la Biblia va a establecer de forma contundente que nuestro Dios es bueno. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en el libro del profeta Nahum. La Biblia nos dice en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 7. Si ese nombre está en la Biblia, el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7 nos dice, bueno es el Señor. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Gloria a Dios por esta preciosa y maravillosa palabra. Bueno es el Señor. Algo que me encanta de la Biblia cuando el Señor va a establecer verdades, es que Él coloca los términos en forma imperativa. Aquí no está diciendo nada más sencillamente que Dios es bueno, pero no solamente Dios es bueno, Él es refugio. Mire qué maravilloso esto. Dios es refugio en el día de la angustia, en medio de los momentos angustiosos del ser humano. Dios es nuestro refugio, pero no solamente Dios es bueno, Dios no solamente es refugio, dice Él es protector de los que confían en Él. Él nos protege. Mire qué verdad extraordinaria podemos traer de esta palabra, de este solo versículo. Mire lo que podemos sacar para la gloria del Señor. Y yo quiero invitarle que usted en el día de hoy pueda reflexionar en esto. Hay tres verdades aquí, y es que Dios es bueno, Dios es refugio y Dios es protector. Pero yo quiero hoy enfocarme en la bondad de Dios. Dios es bueno y usted y yo necesitamos tenerlo presente. Tengamos esto en nuestras mentes y nunca lo olvidemos. Maravillosamente la Biblia constantemente describe a Dios como bueno. La Biblia lo describe así. Si usted mira lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34 versículo 6, cuando Dios se manifestó a Moisés y a su pueblo, mire cómo Moisés y el pueblo expresan de Dios. Y pasando Jehová, dice el libro del Éxodo capítulo 34 verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Moisés, eterno, eterno, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La Biblia nos dice entonces acerca de nuestro Dios eterno que Él es bueno. La palabra de Dios allí a través del apóstol Santiago nos va a recordar una verdad extraordinaria. Allí Santiago en el capítulo 1, el versículo 17 nos va a decir el apóstol Santiago que toda buena dádiva, mire esta expresión, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que es bueno procede de Dios. La naturaleza de Dios es buena. Dios no tiene una naturaleza caída como la del ser humano, que tiende a la maldad, que tiende al pecado. Dios es perfecto en sus caminos y Él es bueno. Su naturaleza es buena, su naturaleza es de bondad. Y aquí el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 17, está diciendo que toda buena dádiva, la palabra dádiva es regalo, la palabra dádiva es don inmerecido. Todo lo bueno que nosotros recibimos procede de Dios. La vida que tenemos procede de Dios. Las fuerzas que tenemos, Dios nos la da. La sabiduría que tenemos, es Dios el que nos las otorga. La inteligencia, las habilidades, los dones, los talentos, los recursos. Todo cuanto nosotros podamos poseer procede de nuestro Dios, porque Dios es bueno, Dios es bueno y es algo maravilloso. Yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos mirar dos verdades que resalta este versículo 17 de Santiago capítulo 1. La primera cosa entonces que este versículo nos dice es que todo lo bueno procede de Dios. Y segundo, lo que vamos a descubrir es que dice en el cual no hay mudanza
mudanza ni sombra de variación. Y algo que vamos a comprender con estas dos palabras es que Dios no cambia. Dios no cambia. La palabra variación o sombra es algo que pasa, o algo que hoy está y mañana no está. Y yo quiero que usted entienda en el día de hoy que nuestro Dios no cambia. Dios no fue bueno ayer y hoy va a ser malo contigo. No, Dios no cambia. Dios es bueno. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay sombra de variación. De manera que usted y yo necesitamos tener esto en nuestros corazones. Él es bueno, Él ha sido bueno y Él será siempre bueno. Y eso es algo que usted y yo necesitamos encarnar. Es algo que usted y yo debemos establecer en nuestros corazones. Nuestro Dios es bueno. Mire lo que dice el salmista en el Salmo número 119. El Salmo número 119, versículo 68. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí, mis amados hermanos, porque algo en lo que me he acostumbrado y el Señor me ha ido guiando en esto es que en alguna ocasión preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo tu palabra puede ser rica a nuestras vidas? Dios me llevó a comprar un libro muy maravilloso que se titula Enseña y predique la palabra del Señor. Y el autor, algo que enseña allí en esta dinámica de la predicación, es que él dice: llene su enseñanza de la palabra del Señor, que lo que usted tenga que hablar sea lo más mínimo y que lo que más resalte en su enseñanza sea la palabra del Señor. Así que por eso usted va a descubrir algo que siempre Dios ha puesto en mi corazón, y es que mis temas, los sermones o las enseñanzas que el Señor me da, siempre estoy tratando de meterle la Biblia y la Biblia y la Biblia, y por eso usted me va a escuchar siempre decir: la Biblia dice, porque lo que necesitamos comprender es que no es el pensamiento del líder, no es el pensamiento del pastor, no es el pensamiento de Johnny, no, es la Biblia la que dice. Y cuando hablamos de que Dios es bueno, pues la Biblia nos va a decir cuán bueno es nuestro Dios. El salmista quiso expresar esta maravillosa cualidad de nuestro Padre Celestial, y es que él dice en el Salmo 119, versículo 68, dice: bueno eres tú. Mire lo que dice el salmista: bueno eres tú y bienhechor. Gloria al Señor. Bueno es nuestro Dios y bienhechor. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios no solamente es bueno, sino que lo que Él hace es bueno. Lo que Él hace es bueno. Y sabe que a veces no logramos comprender, y nosotros los seres humanos, hace un instante hablaba con la pastora y decíamos: ¿qué criterio tenemos nosotros los seres humanos para saber si Dios es bueno o no? Normalmente nosotros estamos diciendo acerca de las personas: Él es buena persona. Mi papá, mi mamá, ellos son buenos, mi esposa es buena, mi esposo es bueno. Y a veces no logramos dimensionar lo que debe contener a alguien para que sea bueno. Por eso la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, porque realmente no hay cualidad que los seres humanos tengamos que nos califique como tales. No podemos decir que alguien es bueno. Todo lo que hay en nosotros, permítame esto, todo lo que hay en nosotros es maldad. Lo único bueno que nosotros tenemos es la presencia de Dios, nada más. En el momento que la presencia de Dios no esté en nuestras vidas, nosotros vamos a ser la gente más terrible que puede existir. De manera que nuestro Dios es el único que califica. Nuestro Dios califica para ser bueno. Él cualifica para ser bueno. Él tiene las cualidades propias de alguien que es bueno, porque su naturaleza es buena. De manera que en esta mañana Dios quiere que usted entienda y comprenda que Dios es bueno. Eso dice el salmista allí. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque bueno es la descripción constante que la Biblia establece acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Y los redimidos del Señor debemos proclamar que nuestro Dios es bueno. Los redimidos, ¿quiénes son los redimidos? Los redimidos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos los redimidos del Señor, los que hemos sido transformados por el poder de la sangre de Jesús. ¿Y por qué los redimidos debemos
debemos proclamarlo? Pues la Biblia lo dice. Mire lo que dice el Salmo número 107. El Salmo número 107, el versículo 1 y 2 nos dice: alaben al Señor porque Él es bueno. Alabado sea mi Señor. ¿Por qué debes alabar a Dios? ¿Por qué debes bendecir al Señor? Porque Él es bueno, pero además porque su misericordia, dice, porque para siempre su misericordia. Y mire lo que dice el salmista: díganlo los redimidos del Señor. Si hay alguien en este mundo que debe proclamar que nuestro Dios es bueno, somos nosotros. Y yo quisiera que usted en este día a los cuatro vientos proclame que Dios es bueno. Dios ha sido bueno, y es que Dios ha sido bueno con nosotros en medio de toda esta circunstancia que hemos vivido y que estamos viviendo. Dios ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Así que no tema, porque su Dios es bueno. Por eso el salmista dice: díganlo los redimidos del Señor. Mi amada iglesia, es maravilloso saber y experimentar la bondad y misericordia de nuestro Dios. Esa bondad incondicional de nuestro Dios. Y la pregunta entonces, cuando hablamos de todas estas cosas maravillosas que Dios hace, que lo hace un Dios bueno, la gran pregunta que surge es: ¿en dónde vemos nosotros, o a través de qué vemos nosotros la bondad de nuestro Dios? ¿Dónde vemos manifestada la bondad de Dios? Pues bueno, yo tengo tres cosas aquí. Hay muchísimas que la Biblia presenta, pero yo quiero resaltar tres. A mí me gusta el número 3 porque yo soy trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay tres cosas maravillosas que quiero que en esta mañana usted pueda comprender en lo que podemos ver la bondad de Dios. En primer lugar, vemos que Dios es bueno a través de su plan de salvación para nosotros. ¿No cree usted que eso es una bendición enorme? Dios es bueno porque nos amó y nos salvó. Cuando vemos ese despliegue del plan de salvación de Dios para la humanidad, e incluyéndole a usted, incluyéndome a mí, nosotros vamos a determinar y nosotros vamos a concluir que definitivamente nuestro Dios es bueno. Génesis capítulo 3, versículo 21 nos dice la palabra del Señor: y el Señor nuestro Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí, mi querido hermano, estoy hablando de la caída del hombre. Génesis capítulo 3, ya Adán y Eva aquí han pecado, han transgredido la ley. Dios les había dicho que no tomaran del árbol, que no comieran del árbol. Aquí ellos ya han comido del árbol, y entonces el Señor, en vez de acusarlos, castigarlos, reprenderlos, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor toma un animal, y de ese animal que el Señor toma, Él quita entonces la piel del animal y le hace al hombre y a la mujer, les hace túnicas de pieles. El primer sacrificio que encontramos en la Biblia: un justo pagando por los injustos. Un animalito que nada tenía que ver fue sacrificado para cubrir la desnudez del hombre y la mujer. ¡Wow! ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Y esta figura que encontramos en la Biblia no hace otra cosa más que proyectarnos a lo que en el tiempo establecido Dios haría a través de su Hijo Jesucristo. El justo viniendo a morir por los pecadores, ese Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Ese sacrificio que operó allí en Génesis 3:21 fue el sacrificio que Cristo luego va a hacer en la cruz del Calvario para cubrir nuestras faltas, para cubrir la vergüenza de nuestro pecado. De manera que cuando nosotros pensamos en el plan de salvación, nosotros tenemos que concluir cuán bueno es Dios con nosotros. Nos salvó y no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por la sangre de su precioso Hijo Jesucristo. Mira, precioso hermano, lo que dice el salmista en el Salmo 25:8. El Salmo 25:8 nos dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Gloria al Señor. Bueno es el Señor, bueno es nuestro Dios, bueno y recto es nuestro Dios. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo seamos salvos. Cuando vemos ese glorioso plan de salvación, no nos queda más
que concluir que nuestro Dios es bueno. ¿En qué otra área vemos la bondad de Dios para nuestras vidas? En segundo lugar, vemos la bondad de Dios, lo bueno que es Dios en su paciencia para con nosotros. ¿No le parece que Dios ha sido paciente con usted y conmigo? ¿No le parece que usted y yo merecemos tantas reprensiones, tantos coscorrones que el Señor debería darnos cada vez que nos equivocamos? Pero cuán paciente es nuestro Dios, cuán paciente es nuestro Dios. Y eso no porque Dios se duerme, y eso no es porque Dios se hace el de la oreja mocha por ahí. No es que el Señor te hace, como decimos vulgarmente, el de la vista gorda. No, mis amados, es que Dios es bueno. Su bondad es tan grande que Él pasa por alto a través de su gloriosa paciencia los errores, las faltas que usted y yo cometemos. De manera que vemos la bondad de Dios a través de su paciencia. El apóstol Pedro lo va a decir. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¡Wow! ¡Qué cosa! Oiga, hermano, a mí me emociona la Biblia. Yo no sé si usted la disfruta como la disfruto yo, pero es que, hermano, cuando yo veo estas cosas tan claras y tan claras como el agua, mis hermanos, esto para mí es un desayuno, esto para mí es como comerme el alimento que más me encanta, hermano, esto es maravilloso. Y él le está diciendo aquí el apóstol Pedro: tengan entendido, entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. ¿Cómo así, pastor? Pues claro, cuando el Señor tiene paciencia con nosotros es para que nosotros nos arrepintamos y a través de nuestro arrepentimiento pueda traer a nuestras vidas salvación. Así que vemos lo bueno que Dios es en la medida en que podemos ser testigos de su paciencia, pero no solamente su paciencia con nosotros. Dios ha sido paciente con este mundo. Recordemos que la Biblia dice que Dios no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente y eso es lo que dice allí el apóstol Pedro. Nehemías capítulo 9, versículo 30 dice allí Nehemías: sin embargo, tú los soportaste. Eso es paciencia. Los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Mire qué cosa. Y eso es lo triste. Eso es lo triste esto es lo triste del mundo. Eso es lo triste aún de nosotros mismos. Cuánta paciencia Dios tiene con nosotros para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos. Y como dice aquí Nehemías, nosotros endurecemos nuestro corazón. La gente endurece su corazón. Cuánto Dios nos ha estado hablando. Todo esto que estamos viviendo, toda esta pandemia, esto es una forma de Dios hablarnos. Esto es una forma de Dios mostrarnos que Él no está satisfecho con el comportamiento del ser humano. Pero yo le puedo asegurar, mi querido hermano, que pasa esta situación y otra vez, como dice la palabra del Señor, que la puerca vuelve al vómito y el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno. Los seres humanos volveremos a las mismas transgresiones de siempre. Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, el ser humano no se arrepiente. Me llamaba poderosamente la atención, mis queridos hermanos, que ha bajado el costo de vida, cómo las cosas se han venido a pique, pero me llamaba poderosamente la atención que las estadísticas dicen que lo único que no redujo fue el consumo de cigarrillo y el consumo de licor. Mire que la gente ni siquiera en medio de esta situación el ser humano reflexiona para arrepentirse, sino que la gente sigue en su mal comportamiento. Dios es un Dios paciente, pero eso que Dios sea paciente no significa que Él va a permanecer toda la vida paciente. Él es lento para la ira, Él es lento para la ira. Él es un Dios que castiga el pecado del ser humano. De manera que la paciencia del Señor es para que nos arrepintamos. La paciencia del Señor es para que nos volvamos a Él. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo lo va a decir allí en Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe,
como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, eso es paciencia, en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esto que dice que exhibió públicamente, ¿a quién exhibió Dios públicamente? Pues a su Hijo Jesucristo. Lo puso como el ridículo, lo puso como el más malhechor de todos los malhechores, permitió que lo crucificaran y lo puso y lo expuso públicamente con el fin de que a través de su justicia y paciencia nosotros alcanzáramos la salvación. En esto vemos lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y en tercer lugar, ¿en qué otra cosa vemos, mis queridos hermanos? La bondad de Dios. Y esto sí que me fascina, esto me apasiona, porque esto es una de las cosas más maravillosas que el Señor tiene con nosotros. En tercer lugar, vemos lo bueno que el Señor ha sido con nosotros y es con nosotros. Vemos la bondad de Dios en su cuidado pastoral. Qué lindo es el Señor, qué lindo es nuestro Dios. En su cuidado pastoral podemos experimentar cuán bueno es nuestro Dios. ¿Lo ha experimentado usted en este tiempo? ¿Ha sido usted pastoreado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Ha experimentado usted el pastoreo del Príncipe de los Pastores, nuestro Señor Jesucristo? Yo lo he experimentado. Yo he experimentado el cuidado de mi Dios. Yo he experimentado cómo el Señor me está pastoreando, cómo Él me pastorea, cómo Él me pastorea. Yo doy gracias al Señor porque ustedes como iglesia nos tienen a nosotros como pastores, como líderes, nos tienen a nosotros. Pero usted se ha puesto a pensar, nosotros, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos nosotros los pastores? ¿A quién le decimos nosotros los pastores? Si a usted le pasa algo, usted me puede llamar a mí con toda libertad. Pastor, apóyeme en oración. Y eso es lindo y eso es bueno. Y créame que estamos siempre abiertos para hacerlo. Pero se ha puesto usted a pensar, hombre, ¿quién pastorea a nuestros pastores? ¿Quién cuida de nuestros pastores? En estos días, cuando apenas comenzó esta pandemia, una de las bendiciones que tuvimos los pastores de la congregación fue que hicimos una reunión de pastores e invitamos al pastor Alfonso Guevara y él nos compartía esto. ¿Quién pastorea a los pastores? Esa fue la gran pregunta. ¿Quién pastorea? Pero sabe, hay un príncipe de los pastores que nos pastorea a todos y vemos cuán bueno es Dios cuando experimentamos su cuidado pastoral. Y yo quiero que usted sepa esto siempre. Así usted no tenga un pastor, así usted no sienta que nosotros como pastores estamos allí con usted, pero déjeme decirle que hay un pastor que nunca se olvida de usted y es Jesucristo, el buen pastor. Así nosotros no estemos, usted siempre contará con el buen pastor. Usted siempre contará con el cuidado y el pastoreo del buen pastor. Sabe que esto me encanta. Juan capítulo 10 versículos 11 y el versículo 14 nos va a decir, el versículo 11 nos dice, yo soy, dice Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no puedo decir eso de mí, yo no puedo decir que yo soy el buen pastor, yo soy un colaborador del Señor, yo no soy un buen pastor, hermano, no soy un buen pastor, pero tenemos al buen pastor de los pastores, Jesucristo, y Él dice, yo soy el buen pastor. Cómo me encantaría que alguna vez Dios me diera el privilegio de yo poder decir, yo soy un buen pastor, pero bueno, eso solamente lo tiene Él. Él es el único buen pastor. Los demás, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Por eso cometemos, perdóneme la expresión, las burradas que cometemos a ratos los pastores, porque nosotros no somos tan buenos como el buen pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Pero ese buen pastor, mire lo que dice el versículo 14 de Juan 10. Juan 10, 14 nos dice claramente, yo soy el buen pastor. Vuelve a repetir el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. Y no solamente Él dice que da su vida por sus ovejas, sino que muestra otra cualidad de ese buen pastor. El versículo 14 dice que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. ¡Qué lindo! Qué lindo. Yo quiero que usted en esta mañana sepa que su buen pastor, el Señor Jesucristo, le conoce. Le conoce más que a usted mismo. Él le conoce más que yo. Él le conoce más que nosotros como pastores. Usted tiene un pastor que le conoce. Ahora la gran pregunta que queda en el aire es, ¿conoce usted a su buen pastor? ¿Conoce usted a su buen pastor? Pues déjeme decirle
que la única manera de saber si usted conoce a su buen pastor es la forma como usted reacciona en los momentos de adversidad. Es como usted está afrontando la vida, es como usted reacciona a los desafíos de la vida. En la medida que usted desarrolle, en la medida que usted reaccione, la forma como usted esté reaccionando a los desafíos que tiene esta vida, yo le podré decir si conoce o no a su buen pastor. La certeza que sí debemos tener es que nuestro buen pastor nos conoce por nuestro nombre, conoce nuestros gustos, conoce nuestros anhelos, conoce nuestros sueños, conoce nuestros deseos. Aún no está la palabra en nuestra boca y he aquí que Él la conoce toda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo espero que usted y yo vayamos esta mañana y en este día reflexionando. Conozco lo suficiente a mi pastor, conozco a mi buen pastor, lo conozco plenamente. Y recuerde que Juan 17 nos va a recordar que el Señor Jesús oró diciendo por sus ovejas: Padre, que ellos me conozcan, que ellos me conozcan, que ellos me conozcan. Y ese es el deseo de Dios, que usted y yo le conozcamos a Él. Conozcamos a Dios porque Él nos conoce a nosotros. Yo quiero en esta mañana, iglesia preciosa, dejar esto en su corazón. Mantener estas verdades, creer en la bondad de Dios es uno de los fundamentos o pilares de la fe cristiana. Creer en la bondad de Dios. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es bueno. Yo quiero cerrar este devocional en esta mañana leyendo una porción que me encanta de la palabra del Señor. Está en el Salmo 100, el Salmo número 100, el versículo 5. Lea conmigo, si tiene su Biblia ahí a la mano, cómo me encantaría que usted lea conmigo esta expresión. Dice allí el salmista: porque nuestro Dios es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice amén a eso, yo digo amén. Mi Dios es bueno. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque en este día, Señor, 8 de julio nos recuerdas en la mañana que tú eres bueno. Y Señor, nosotros lo comprobamos. Señor, y lo hemos comprobado todos los días de nuestra vida. Señor, antes de que esta pandemia, Señor, viniera, nosotros ya fuimos testigos de cuán bueno has sido tú con nosotros. Y en este tiempo no hemos hecho más que certificar que así es lo que dice tu palabra. Señor, porque no nos ha faltado tu cuidado, no nos ha faltado la provisión, no nos ha faltado las fuerzas para seguir, no nos ha faltado el contar con gente que nos apoya, no nos ha faltado, Señor, tu protección y tu cuidado. Señor, ¿qué más decir? ¿Qué más decir sino proclamar que tú eres bueno? Y eso es lo que yo quiero hacer en el día de hoy, donde quiera que vaya. Yo quiero proclamar que mi Dios es bueno, que mi Dios es bueno. Aun cuando el mundo no crea y aun cuando el mundo, Señor, establezca que Dios es malo, yo proclamaré que mi Dios es bueno y siempre diré: Dios es bueno. Gracias por esta mañana, gracias por cada vida, gracias por cada hijo tuyo que está allí conectado y gracias por bendecirnos siempre con tu palabra. Gracias porque hoy podemos experimentar tu cuidado amoroso, tu cuidado pastoral. Bendigo tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosos de Dios, Dios les bendiga en este día, Dios les guarde. Recuérdenlo siempre, nunca lo olviden. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Les mando un fuerte abrazo a todos. Que el Señor me los atropelle de bendición en este día y siempre. Un abrazo, Dios les bendiga, chao, chao. Que la presencia del Señor sea con cada uno de ustedes. Que la gloria del Señor les llene y que el poder del Espíritu Santo sea sobre sus vidas hoy y siempre en el nombre de Jesús. Un abrazo, feliz mañana.